Sí, Fabio, es una de las apuestas de traer, invitarte y pues eres el último invitado del año en este evento que es mensual en la Cinemateca Distrital de Medellín, que se llama Conversación en la Cinemateca, ¿cierto? Y ha sido pues un programa que a mí me ha beneficiado muchísimo porque he podido, digámoslo, conversar con los cineastas de Medellín de mi generación, con los más jóvenes y así he llegado, digámoslo, a conocer un poco increíblemente la historia del cine de Medellín y de vez en cuando también invitamos a algunos directores y dramaturgos y escritores de guión y demás, críticos ya nacionales y teníamos esta cita contigo tan especial, Fabio, porque eh, es difícil, digámoslo, reducirte a ti solamente actor, ¿cierto? Porque actor de televisión, porque en general todo el mundo te conoce como eso, has estado en muchísimas obras, en novelas, en series, pues desde los 90 has estado figurando en muchísimas cosas muy importantes hasta ahora, pero al mismo tiempo es actor de teatro y al mismo tiempo lo que admira muchísimo de vos, entre otras cosas, es sabes que estás escribiendo una obra dramatúrgica, eres un escritor de obras de teatro que no solamente las escribe sino que las monta y que tienes un grupo y una sede de teatro que se llama el Teatro Petra, ¿cierto? Y estás todo el tiempo haciendo unas obras y escribiendo, ¿cierto? Algunas de esas obras han ganado premios nacionales de dramaturgia, pero al mismo tiempo también estás interviniendo en cine, muchas veces me dices que una de tus últimas obras de teatro se adaptó al cine hace poco y que ha ocurrido en los últimos años con algunas de tus obras. O sea que realmente estás como en el centro de la dramaturgia, pensando desde el teatro, pero al mismo tiempo también con la experiencia de televisión y de cine. Entonces lo que queremos es conocerte. Y yo te invito aquí a los amigos que han venido a escucharte, que en cualquier momento que quieran preguntar y que quieran conversar, que lo pueden hacer con mucho gusto. Y para empezar, no sé, quería como saludarte, hombre. ¿Cómo te sientes en Medellín? ¿Has venido mucho a Medellín a presentar tus obras, cierto, últimamente? Vengo mucho, sí, me tratan muy bien acá. Yo creo que mejor de lo que los tratamos allá. Aquí me tratan muy bien cuando siempre venimos con obras. Cada año fijo venimos 2 o 3 veces. Siempre tenemos obras o en Confama o en el Pablo Tobón. Siempre estamos ahí con las nuevas propuestas. Es un destino obligado. Antes pues antes era independiente, cuando existía el teatrico, veníamos mucho. Ahora por el Festival San Ignacio venimos como con mucha frecuencia. Y sí, es un espacio al que quiero mucho y donde sobre todo me siento muy, muy querido. No solo yo, sino como el equipo, todo el grupo de Teatro Petra, que somos como incondicionales con esta ciudad. Bueno, yo te pregunto antes de pronto de empezar un poco biográficamente, preguntándote de dónde vienes y todo, pero solo una pregunta así aislada. ¿Tú cómo te sientes, digámoslo, dentro del arte colombiano de la dramaturgia? ¿Te sientes, estás en el teatro, estás en la televisión porque te llama muchísimo? También la gente de cine te llama, ¿cierto?, a trabajar. ¿Esa experiencia tripartita para ti es normal o te sientes fundamentalmente dramaturgo? Pues básicamente soy teatrero, yo no hago televisión hace 15 años más o menos. Pues hacía y sigo mucho más, porque durante una época hice mucho como, y le agradezco a la televisión lo que dio y todo, como un mecanismo de producción, solo de captación de recursos para montar teatro. Entonces mi eje siempre ha sido el teatro, hice cine como actor en los finales de los 80, en los 90 y ahora sí se retomó con lo de la versión cinematográfica de Dos Hermanas que la rodamos el año pasado acá en Medellín.
Estuvimos mes y medio rodándola acá y fue una experiencia maravillosa. Yo no actué, solamente estuve detrás de cámaras. La verdad, siempre ha habido con el universo audiovisual una relación de amor y odio muy, muy interesante. Sí, como que depende de muchas cosas, pues ya hablaremos de eso. Qué bien. De todas maneras, el concepto de imagen, por ejemplo, en el teatro, te lo digo porque, digámoslo, cuando uno habla con Jorge Ali Triana y cuando la última obra de teatro que montó, que es la obra de García Márquez, ¿cierto? El coronel no tiene quien le escriba. Él, cuando estuvo conversando con nosotros acá hace 2 años, nos decía a todos que lo que caracterizaba, digamos, sus obras de teatro era la imagen, que producía imágenes, que tenía imágenes en su puesta en escena, de alguna manera era como la influencia del cine en ese teatro de él. Te pregunto así de entrada, así te cojo contra la pared, ¿la imagen es importante para ti en ese sentido? O sea, ¿el teatro trabaja con imágenes también, obviamente? Absolutamente, pero nada más alejado de una visión cinematográfica que las obras que nosotros hacemos. Digamos, sí, a mí, yo he dirigido televisión, dirigí televisión en unas épocas, me gustaba dirigir comedia, no me gustaba dirigir otras cosas. Pero mi visión cinematográfica es absolutamente limitada. Si yo hago una película, la hago en un plano general. La hago en plano general o plano secuencia, que de hecho los ejercicios audiovisuales que hemos hecho siempre han sido en plano secuencia, que es como la manera en que nosotros nos comunicamos, porque una obra de teatro es un plano secuencia de 1 hora y media. Entonces sí, yo tengo claro, el año pasado que estuvimos haciendo la película, yo estaba haciendo el ejercicio, la obra era mía. O sea, cuéntanos un poquito para que, porque bueno, empezar también por ese final de esa película, para hablar de tus conceptos de actor, de puesta en escena, de cine, de teatro, todo eso. Esta es una obra que tú hiciste que se llama Dos Hermanas. Sí, eso lo estrenamos en el 2004. En Sí. el 2004, que eran Marcela Valencia y Marcela Mar, en esa época se llamaba Marcela Gardiazabal. Sí. Era Marcela Mar y Marcela Valencia, y eran 2 hermanas, y yo tuve un proceso como de 1 año de ensayos con ella, porque estaban haciendo una película o una serie o eso. Entonces nos veíamos como cada 15 días, cada 20 días, y ensayamos 2 semanas o a veces un mes, y volvíamos y la construimos así y la estrenamos, y fue una obra que funcionó muy bien. Cuando alguien se interesó en la película, cuando se interesaron en la película, Cuando funciona muy bien una obra es porque tiene público, sí, y porque emociona. Ah, sí. Y porque el boca a boca de esa emoción contada hace que haya público. Lo único que vale la pena es el boca a boca. Sí. Ya. El voz a voz, que digan eso es maravilloso o eso es una mierda. Digamos, si existen las 2 opciones, ya uno tiene la sala llena porque genera contradicción. Si todo el mundo dice que es maravillosa, también se llena. Si todo el mundo dice que es mala, sí no va a venir nadie. Pero si las opiniones están divididas, sí genera controversia, y la gente está interesada en verla para emitir su opinión. Entonces esa obra tuvo éxito, Sí. digámoslo. Sí, tuvo éxito dentro de los circuitos independientes, incluso dentro del circuito comercial. Y hace como 3, 4 años alguien se interesó en eso, y mi única condición era que lo hicieran las mismas actrices. Ya. Sí, porque me parecía que sí, si iba a ser la película tenían que ser ellas. Y independientemente de los ofrecimientos, mires que si viene tal famosa puede haber más presupuestos, pero no, ahí no importaba lo económico. Igual había un afán bastante genuino de los productores de que esa película tuviera una visibilidad como ellos querían. No era de malo, no era que despreciaran a las actrices que teníamos, ni nada por el estilo, las admiraban, las querían, pero sí querían, como en términos de producción, que fuera otro, y dije, no importa, quiero que sean ellas, sí, van a ser ellas 2. Entonces ahí fue. ¿Quién te llamó? ¿Qué director te llamó? ¿Qué productor? No, la productora era Diana Ramos, Ya, que vive sí. acá. Sí, yo la vive conozco, acá, claro vive que sí. en Envigado. Sí, yo supe Sí. un poco de cuando estaba moviéndose la producción, iba a empezar y todo eso, y estaban muy emocionados con la película. Y nosotros también, y el rodaje fue maravilloso. Pero lo que digo, para responder lo de mi visión sí. cinematográfica, Sí. yo veía cada escena y yo digo, ¿cómo la montaría?
Yo digo, voy a hacer el ejercicio de pensar como un director de cine. Y pensaba en los planos, y cuando veía lo que hacía Clis López, decía, no tiene nada que ver, lo hace alguien que sabe eso. Yo en realidad no tenía ni idea, hubiera hecho una narración absolutamente simple y básica, porque no tengo ojo cinematográfico, yo veo es en general, y si yo necesito dar foco, yo sé cómo darlo en teatro, o lo doy con la pausa, o lo doy con la luz, o lo doy con todos los actores mirando hacia allá, o lo doy con el volumen, o lo doy con la posición, o lo doy con el movimiento, lo doy de alguna manera, pero yo, sí, mi presencia cinematográfica, yo no sé acá para esta charla si tengo que tomar la mano, o los pies haciendo así, o un primer plano a la boca, o si tengo que hacer un general y después hacer el criss-cross. Sí, no. ¿Y cuando dirigiste televisión, cómo lo hacías? No, lo primero que yo dije en televisión fue necesito un buen director de cámaras. Entonces yo hacía la puesta en escena, hago la puesta en escena, dirigir comedia es súper difícil porque cada escena tiene que tener un chiste. Entonces hacer 24 escenas al día significa tener 24 chistes, que eso no es tan fácil. Entonces es como buscar. Obviamente uno se basa en los libretos, pero siempre hay que tener un gag. Entonces yo lo que hacía era el montaje y después le decía, Pirelita, ¿dónde pongo las cámaras? Mire, mi puesta es así, ¿dónde pongo las cámaras? Y me decía, aquí y aquí. Y por ahí yo decía 2 o 3 cosas, pero lo básico era ellos. Y yo le decía, quiero hacer primero un máster y después déjeme hacer lo otro. Entonces me decían, sí, siempre tenía un mastercito y eso. Pero por los tiempos tampoco es que fuera tan fácil. Ya. Bueno, si quieres, dejamos eso ahí para volver ahora ahí, porque es como la experiencia última, de las últimas experiencias que estás teniendo con la dramaturgia del cine y del teatro. Pero cuando uno mira tu biografía, pues realmente se da cuenta que tú estudiaste muchas cosas antes de estudiar teatro, que trataste de estudiar biología, economía, ingeniería, una cantidad de cosas que tienen que ver con la técnica y con la ciencia, y que no las terminaste. Empezabas y de pronto encontraste tu vocación, estudiaste en la del Valle, en la Universidad del Valle, que estudiaste teatro, pues dramaturgia. Sí, en realidad era más para no defraudar a mi familia, para no defraudar a mis padres, tener una carrera formal, porque yo siempre quería estudiar o teatro o literatura. Entonces, sí, por eso uno estaba y picaba en un lado y en el otro a ver si se encontraba, pues finalmente ya no podía traicionarme a mí mismo y me inscribí en la escuela de teatro y ahí todo lo demás se olvidó. Todo lo demás se olvidó. Y también trabajé en muchas cosas, fui mensajero, fui en una empresa de cueros, fui mesero muchos años, trabajé en reparación de máquinas de escribir. Las máquinas de escribir eran unos aparatos que se utilizaban antes de los computadores, donde cada tecla dejaba impresa la letra de inmediato. Inmediatamente quedaba impresa cada letra. El problema era cometer un error. ¿Todo eso te sirvió como actor o no? Absolutamente. Yo ¿Tú querías ser actor o querías ser escritor de dramaturgia? Todos queríamos ser actores. Todos los que empezamos teatro, la mayoría de los que empezamos teatro, es muy difícil que alguien diga yo quiero estudiar teatro para ser director o para ser dramaturgo. No, uno entra a la escuela de teatro y dice yo quiero ser el mejor actor de teatro y nunca me van a llamar para televisión. ¿Sí? Que no me vayan a llamar. Que no me van a llamar para televisión. Si acaso cine, pero televisión jamás. Ese es el pensamiento que uno tiene cuando entra a una escuela de teatro. Y sí, la pureza, estas purezas, estas relaciones como tan espirituales y tan rígidas, tan religiosas que uno tiene con la profesión, que es bonito, es chévere, pero que después se van transformando. ¿Sí? Lo que digo, yo cuando entré a televisión pensé que todo el mundo era idiota, ¿sí? Y encuentra uno que hay una gran cantidad de talento y de gente absolutamente disciplinada, puntual. Si uno dice un libretista de televisión, sobre todo de esa televisión que va a 1000, alguien que tiene que escribir 20, 25 escenas al día, eso tiene que tener un músculo, así escriba lugares comunes, personajes estereotipados, así escriba lo que escriba, está escribiendo
25, 30 páginas al día, que eso es una brutalidad. Eso Tiene es que tener también un ejercicio de imaginación. y un ejercicio técnico brutal. O sea, alguien, digamos, como las maquilas de libretistas es gente con una experiencia impresionante, impresionante. Entonces, eso hay que respetarlo. Sí, uno escribe 2 obras al año, ellos escriben, en esa medida escribirían 40. Tú empezaste, terminaste tu carrera de teatro, ¿cierto? ¿Y creaste un grupo inmediatamente o qué hiciste? Nosotros creamos el grupo con Marcela Valencia en 1985 cuando estábamos en la escuela. Éramos pelados de escuela y ahí decidimos crear un grupo y llamamos otra gente y empezamos a ensayar una obra. Y duramos ensayando 18 meses la primera obra. O sea, eso era insoportable. Yo no sé cómo aguantamos tanto. Era 18 meses, nuestra cita era a las 5:45 de la mañana en el Parque Nacional de Bogotá, para empezar a hacer el entrenamiento físico y luego hacer entrenamiento físico exterior, entrenamiento físico en salón, y luego empezábamos el ensayo hasta la 1 de la tarde. O sea, era como una cosa ahí… Una cosa mística, mística. Mística, sí, claro, mística Pero hermosa. y súper concentrada, súper ¿Y concentrada. qué montado? ¿Qué montaron? ¿Qué La obra primera montaron? obra se llamó El Negro Perfecto, que era a partir de una obra de Román Chalbó, el director venezolano, el del pez que fuma, Sí. que esa obra se llamaba La quema de Judas, que también la llevó al cine. Entonces, a mí esa obra me gustó porque manejaba como unas narraciones, unos tiempos, presente, pasado, había una historia muy interesante con un personaje, y un personaje muy grande que llamaba la Señora Santísima, como una señora que era como una matrona, y contaba cosas, y nos gustó eso. Yo hice como una adaptación de esa obra, luego otra, luego otra, luego otra. En esos 18 meses hice 7 adaptaciones, y finalmente la estrenamos. El estreno duró 3 horas. Me acuerdo que la vio Santiago García. Hiciste 7 adaptaciones de la obra, Sí. de la de Chalbó, Sí. hasta que salió la última versión. Hasta que llegó la última versión, la penúltima, porque la del de estreno. Santiago García, el maestro, el director de La Candelaria, cuando salió de la obra, yo me quedé mirándola a ver qué decía y me hizo este gesto. Al día siguiente duró 1 hora y 45, y porque había que hacerle caso al maestro, tenía toda la razón, y después duró como 1 hora y media, y creo que todavía seguía siendo larga. Eso decía más de lo que debía. Queríamos hacer todo. En la primera obra uno quería meter todo, todas las técnicas, era una obra donde cantábamos, bailábamos, actuábamos. Sí. Qué bien. Luego te fuiste a trabajar con Santiago García un poco. ¿También en esa época o qué? Ahí entra, cuando estábamos en la escuela, yo entré a una cosa que tenía Santiago García que llamaba Taller Permanente de Investigación Teatral. Eso era todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 6 de la tarde. Era como un centro de investigación. Yo siento que eso fue como un doctorado. Ahí yo duré 6 años. Se investigaba un tema semestral. Entonces uno investigaba la voz, o el distanciamiento brechtiano, o lo universal y lo particular en el arte. Así. Pero impresionante todos esos temas. Impresionante. Entonces se hacían estudios teóricos, pero no se exponían teóricamente ni se presentaban ensayos, sino se presentaban ejercicios teatrales para explicar determinada cosa, la atención del público, la generación de tensión. Yo me acuerdo que en esa época hice algo de lo cual me arrepiento, y es que en la generación de tensión, en la generación de atención, llevé una pecera con un pez y saqué el pez del agua y lo puse sobre el escenario y empecé a decir un monólogo, y el pez empezaba a hacer así. Y yo decía el monólogo y todo el mundo empezó a inquietarse mucho, a decir ¡ah! Y ya empezaban los insultos hasta que alguien se iba a parar y yo volví a echar el pez en el agua. Eso, digo que no es algo en lo que me enorgullezca porque uno no debe joder a otros seres vivos. A mí no me gusta meter animales en el escenario, y mucho menos animales vivos. Ahora meto los animales. Paradójicamente, 30 años después, yo vi una obra de Rodrigo García, no el hijo de García Márquez, sino Rodrigo García, un director argentino-español, que tenía un monólogo y su obra era así. Sacaba un pececito de una pecera y lo ponía sobre una mesa y echaba su monólogo. Él sí no lo devolvía al agua, pero mucho tiempo después, como 20 minutos después, y el pez seguía vivo, extrañamente.
pero me causó mucha curiosidad. Rodrigo García siempre mete animales, ovejas, patos, cabritos en el escenario y ha tenido bastantes problemas con él. Es como de mis directores más odiados que no puedo dejar de ver, porque siempre genera tensión y uno en el público es imposible estar aburrido, siempre está atento. Pero bueno, ¿Cómo, qué más, de qué otra manera genera atención? Porque es súper importante, es decir, de pronto en una película en general hay que empezar con un elemento de tensión. Sí, por ejemplo, me acuerdo mucho que había un niño que era muy parecido a Buñuelín, el del Matacandelas. A Buñuelín, porque Buñuelín en el Matacandelas estaba desde muy joven, estaba desde muy chiquito, y era muy parecido a Buñuelín. Y en la obra de Rodrigo García salía un niño, debería tener como 9 años, y había un ganso en el escenario. Y el niño le dice a uno de la banda musical, dice: para molestar a mi ganso vais a tener que matarme. Y entonces uno de los músicos saca una pistola, ¡pah!, le pega un tiro al niño. Obviamente no lo mata, ¿verdad? Pero estoy matando a un niño en escena sin una razón. O sea, era Netanyahu. Mata a un Pero niño. entonces todo el mundo se pone alerta de que Todo el mundo, pero ¿hacia dónde va esta obra? Claro, la gente se ponía muy brava y el ganso quedaba en la mitad del escenario y empezaba a tocar una banda de thrash o de metal y el ganso se asustaba mucho, entonces empezaba a salirse gente, puteaba, decir que os den por el culo, que, o sea, sí, muchas cosas. Metía un conejo en un microondas, metía un conejito en un microondas y obviamente era falso porque le daba play, lo encendía, pero no estaba conectado al microondas y empezaba a salir humo, era un efecto, pero la gente se podía enloquecer. Yo sabía que era de mentiras, que era mentira, igual estaba jodiendo al conejo porque lo estaba encerrando. Entonces, son mecanismos muy efectivos, pero a la vez tienen como una trampa, sin decir que Rodrigo García sea un mal dramaturgo, porque es un gran dramaturgo y logra generar unas atenciones muy poderosas. Los títulos de sus obras, me imagino algunos los conocen, se llama Agamenón, volví al supermercado y le di una paliza a mi hijo. Ese es el título de una de las obras, sí. Yo sé que al decir eso ya llama la atención y ya quieren leerlo. Sí, Bueno que durante esta conversación, pues nosotros que somos legos en la materia y ignorantes, de pronto tengamos una idea del teatro contemporáneo que te ha influido y que de alguna manera tú nos digas, vean estas obras son fundamentales, digámoslo, para entender la dramaturgia contemporánea, ¿cierto? Sí, digamos, el teatro contemporáneo tiene varias vertientes y tiene muchas variantes. Y están las variantes como más ligadas hacia el performance, donde no hay una línea narrativa, no hay construcción del relato, no hay tanta construcción de personajes, o está la famosa deconstrucción, que eso perfectamente lo hace Bob Wilson, su teatro casi no tiene textos y son piezas de 7 horas, donde un personaje puede estar cruzando el escenario durante 1 hora, de un lado a otro, y de pronto dice un texto, o de pronto hace un movimiento solamente, y ese puede ser el Don Juan, ¿sí? ¿Y qué lo mantiene uno mirando ahí? Es muy, muy bello, tiene una potencia en la iluminación impresionante, ha estado acá en Colombia un par de veces. Todo lo de él es absolutamente limpio, perfecto. Últimamente yo vi una pieza de él en Brasil donde sí hay una narración lineal, como hay un relato, cuenta la historia, y me pareció como una búsqueda interesante para él. Él es tan, digamos, estéticamente tan pulcro, con esta estética tradicional, donde tradicional me refiero a que lo bello es lo único estéticamente aceptable, lo bello socialmente, que cuando él monta el Perséfone, me acuerdo que se vino a Bogotá,
monta Perséfone y el último cuadro de Perséfone es el infierno. Entonces uno se pregunta, ¿cómo va a poner el infierno Bob Wilson? Y lo que hace es poner una mesa mal puesta, como con los platos y los cubiertos y los pocillos mal puestos, y algunos adornos como los muñecos estos de antejardín, como los enanos de antejardín, que los pone por ahí unos muñecos, y entonces uno dice, claro, para Bob Wilson el infierno es lo que él considera feo, o lo que él considera de mal gusto. Mañé. Pero sí, era como lo que considera, lo quiche, lo mañé. Y entonces uno dice, no, pues qué burgués tan claro. Sí, tiene claro su concepto burgués del arte, y para él el infierno es el mal gusto, lo cual es muy consecuente con lo que hace. Ajá, Es posible que venga el año entrante con un Ubu Rey que está fantástico. Él sí es un monstruo. Estéticamente es un monstruo, y ese Ubu Rey no es tan largo, dura como 2 horitas nomás. Hay que verlo. Pero también hay teatro contemporáneo que está sostenido en la narración, está sostenido en la construcción del Mira relato. que lo de la narración es importante como conversarlo contigo para que nos digas qué piensas, porque el cine colombiano últimamente está rechazando la narración, o por lo menos cuestionando algunos principios de narración, y se impone más un tema de contemplación, y en cierto sentido se está dejando de lado como que contar no es importante, contar es como algo que ya o tenemos a través del periodismo. No sé, hay como una serie de criterios. Entonces me interesa mucho que tú durante toda esta charla también a veces nos converses un poco de lo que es la narración, si es importante la narración, y si es importante tener al público cautivo, pues, es decir, en una obra y en una película. Conectado, pues, de alguna manera, ¿cierto? Yo creo que podría repetir una frase de Francisco Maturana, cuando era el gran Francisco Maturana. Todavía. En su época de gloria, digamos. Sí. Sigue siendo un tipo muy inteligente, pero él acuña la frase de la selección juega como vive. La selección representa como es su país. Entonces supongamos una escena donde hay un hombre y una mujer, y la mujer le dice, no entres a la casa porque a tu papá lo acaban de matar. Y el hombre dice, ¿quién lo mató? Él le dice, no sabemos, escaparon en una motocicleta. ¿Sabes de dónde es? O sea, esa escena no es de aquí. Esa escena no es de acá porque nosotros no hablamos así. Sí. Si acaso llega, va a decir, mataron a su papá, mataron a su papá. ¿Por qué inventarnos actuar como otros? ¿Por qué inventarnos actuar como no somos? ¿Por qué querer instaurar un tono, un ritmo, unas formas poéticas que no tienen que ver con nosotros? O sea, puede ser forzado. Yo creo que puede ser forzado. Creo que estamos forzando ¿para qué? Para entrar en la contemporaneidad, para tener una presencia internacional, para ser vistos menos folclóricos. Yo pienso mucho en el cine de los Balcanes, y a mí me parece que somos muy parecidos a ellos. Con esta locura, siempre hay fiestas, siempre hay guerras, siempre hay muertes, siempre hay esta relación familiar, siempre hay tensión, siempre. ¿Por qué quitarnos eso y parecernos, no sé, a los rusos, a los húngaros, a los polacos en un invierno de 6 meses? Cuando no somos eso, no somos eso, ni en nuestras zonas invernales. Yo soy hijo de boyacos y no son así de parcos. Pero Sí. te pregunto sobre esa parquedad, que es otro lado del problema, ¿cierto? Tú como dramaturgo, ¿cómo haces con los diálogos? Porque en general no es fácil, los diálogos teatrales como que parece que tuvieran que tener una marca un poco literaria, teatral, no casual como el habla, digámoslo, de la calle. ¿Cómo haces con eso? Porque tú sabes que no sé si coincides conmigo en que nosotros somos unos habladores impresionantes. Claro. En general el colombiano es una persona
que siempre está diciendo que piense, que siente y está siempre haciendo contacto. Claro, hay una frase muy, incluso es muy de acá, ¿no? Que es, yo sé cómo le digo. Yo sé cómo le digo, venga, yo necesito que haga esto, es por su bien. Yo sé cómo le digo. Yo sé cómo le digo, ¿me va a dejar morir? ¿Me va a fallar? ¿Me va a fallar? ¿En serio no confía en mí? ¿En serio no cree? Mire, este sufrimiento que usted va a tener le va a generar en el futuro mejores cosas. Digamos, ese sería un diálogo muy común nuestro. Sí, que tiene una retórica. Muy común nuestro. Que tiene una retórica Pero- popular, pero tiene como una forma literaria de alguna manera. Claro, pero ojo con lo poético, porque yo peleo mucho, sobre todo en talleres, cuando trabajo en talleres acá, la primera regla es anulen la poesía. Anulen la poesía porque aquí sí que les gusta hablar en poesía. Sí. Pero en la realidad. dices tú. En el teatro. En el teatro. En el teatro hay como una insistencia en no decir quítate de acá, sino aparta tu cuerpo que estás atravesándote en mi destino y mi destino es la calle. Y hay alguien, un novio, una novia que dice, qué lindo que escribes, y ahí lo dañó. Y ahí se le tiró la carrera porque eso es lindo, pero es inútil. Eso es inútil. Necesito salir. Necesito salir. Si yo doy una vuelta gigantesca y doy el embravecido mar, fulgura en mis oídos y la luna está derramando miel sobre mi camino, ya estoy muerto y se perdió la acción. ¿Sí? Que hay una sensación como que el teatro es así, el teatro no es así. Shakespeare lo hizo así hace Pero 500 años. tú me sugeriste que viéramos a Shakespeare y que Shakespeare en Sí. cine, Claro. obviamente tiene respetan esos textos y esos textos, los digan o no los digan, bien o mal, siempre te emocionan. Claro, ¿Por claro. qué? ¿Por qué? Depende cómo los haga. Mire cómo lo hace el australiano, cuando el inicio de Leonardo DiCaprio. Mire ese Romeo. Mire cómo presentan a Montescos y Capuleto, donde está nuestro paisano John Leguizamo. John Leguizamo, haciendo un súper personaje, para mí el mejor personaje de John Leguizamo. Un gran actor, ¿no? Tremendo, él es tremendo. Impresionante. Actuando en inglés. Sí. Pero lo que hacen los hermanos Kaurismäki, o sea, siempre se tiene la Ofelia, que respetan los textos, no. ¿Qué es lo que hace Heiner Müller? Dice, soy Ofelia, la mujer en la horca, la mujer sobre los labios nieve, ayer dejé de matarme, meto mi cabeza en el horno de gas. Bueno, es como versión alemana poética también. Pero ¿qué hacen los hermanos Kaurismäki en cine? La Ofelia que se ahoga en el río, entonces coge frasco de pastillas, se los mete, llena la tina y se mete en la tina, mientras suena un rockcito por el fondo. Entonces dice, ese es un Shakespeare que trasciende su historia y que nos habla en lenguaje contemporáneo. No es el Shakespeare lleno de vestidos extraordinarios. Y no dicen los versos. A veces. En la de Lursman es el que hace la de DiCaprio, el australiano. Lursman, creo que es. Sí utilizan Total. el verso. Sí Sí. utilizan el verso, pero pues en otro lado, Paris está disfrazado de astronauta, el Capuleto y Montescos están en carros envenenados, en la escena, la gran escena Montescos Capuletos es en una gasolinera. Yo creo que él influencia mucho toda esa contemporanización de los clásicos para darle una lectura contemporánea sin dañar la narración, sin dañar la construcción del relato, sin dañar la composición de los personajes, dejando la atención donde debe estar, sin necesidad de irse a otro lado, ni volver a un concepto clásico que eso se lo inventan los franceses en el siglo XVII, se lo inventan los franceses en el siglo XVIII, perdón, lo de darle esta condición como medio clasista al teatro isabelino, que nada tenía que ver con lo que hacían Shakespeare y su combo en 1599 y de ahí para adelante. Bueno, volvemos a ese tema después porque es muy interesante la manera que tú dices que hay que sacar la poesía de entrada y en todo, pues en el cine también, en esos diálogos.
Cuando estuviste con Santiago García, tuviste, digamos, los 6 años en donde apuntalaste y estudiaste, hiciste un curso profundo de grandes temas. ¿Eso te sirvió, te ha servido toda la vida? Esos 6 años, me imagino, de hablar de lo local, de lo universal, de la voz, de todas esas cosas, te ha servido, la verdad es que Toda la eso- vida. Toda la vida. Toda la vida. De hecho, hubo un semestre de Fassbinder, donde vimos las 42, creo, las 42 películas de Fassbinder y se estudiaba una por una, porque él hacía una película en un mes, ¿no? Ajá, Él hacía una, bueno, ahora también. ¿Y cómo te parecían esas películas? ¿Cómo les parecían en ese momento teatrales? Eran Porque in- él trabajaba con un grupo de teatro. Eran y- impresionantes, sí, eran súper teatrales, digamos, no había un cuidado dentro de la narración cinematográfica, sino que era dele. Me interesa contar esto, me interesa decir esto y le hacía. Algunas como que uno decía, pero ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Y después venían los golpes, esos finales tan poderosos. Golpes como el Mercader de las Cuatro Estaciones o bueno. Me acuerdo de este oficinista que siempre está, que lleva como una vida normal, tranquila, se reúne que era angustioso porque era como de estos personajes de Gogol, como siempre muy humilde y Sí, se sí. encuentra con su jefe y humillado y al final coge y le pega un tiro a su esposa, le pega un tiro a sus hijos y al día siguiente va a trabajar y se cuelga en el baño. Entonces uno dice, esta vaina venía ya, esto venía maltrecho desde antes, no se engañó durante toda la película. Igual tiene una versión así, digamos, con una cinematografía así de muy buen gusto, que no se parece a toda su obra, que es Jane Eyre. Él hace el Jane Eyre y es ya de época y todo, y está súper bien. O sea, sí era un cinematografista brutal y que hacía eso porque quería. Bueno, y cuando entraste luego a televisión después de esos 6 años de estudio. Sí, ahí Y- ya hacía cosas de televisión. ¿Sí? Ahí, sí, Sí. Me llamó Calle. Guillermo Calle. Guillo Calle. Me llamó, él le gustaba mucho el teatro y me llamó para hacer ahí una cosa de televisión y yo estuve un tiempo y después renuncié, que te contaba, pasé carta de renuncia y todo, por medio de la presente, renuncia y haciendo eso me llamaron, me dijeron venga haga 3 capítulos, me dijeron venga haga, no quiero, y yo le dije no quiero hacer más televisión, me dijo haga 3 capítulos de una comedia que se llama Vuelo Secreto. Y yo dije, esa comedia me gusta, me parece chévere. Y ya, y ahí conocí a Ramiro Meneses, el que Claro. usted lanzó a la fama. Y que le El, y que el yo- mito y que yo- el mito fundacional de los actores de los naturales. actores naturales, sí. Y que yo no sabía que él tenía ese talento cómico tan tremendo. No sabía porque cuando trabajamos con Ramiro Meneses, él nos actuó de trágico y de ensimismado y un pelado lleno de problemas, pero nos hizo ese personaje. Pero después vimos que era un hombre cómico que tiene un registro grande de actuación. ¿Cómo te fue? Perdóname, ¿qué aprendiste de Mario Rivero, el director de Vuelo Secreto? Porque es un gran director de De comedia. comedia. Sí, Sí, porque tú dices, la comedia, pues o alguna vez yo lo oí a él y en general, cuando uno ve los trabajos de él, cada escena tiene un momento que se inmoviliza para que el gag surja. Tiene su ciencia, pues obviamente. absolutamente. Mario Rivera es un gran director, es un tipo sabio. De hecho, él estudia cine en Moscú, pero también estudia mucho teatro. Y en el grupo, en el grupo de actores y de actrices, siempre me decían, no le vaya a hablar de teatro, no le vaya a hablar de teatro, porque uno le nombraba algo y él se quedaba hablando 1 hora o media hora y se quedaba hablando de eso. Y todos como... Entonces uno le decía, ¿usted qué obras de Chekhov ha visto? Y ahí yo vi en el no sé qué y se prendía por ahí todos atrás echando la madre porque se paraba el rodaje. Es un tipo muy sabio y yo le aprendí una cosa y es que cuando se hace comedia, lo chistoso no puede ir por encima de la narración. Lo chistoso no puede ir por encima del relato.
nosotros en las escenas le proponíamos 20 gags, 20 cosas que podían ser divertidas que a nosotros nos daban risa al día. Eso no, eso no, eso no, esto tal vez sí. Pero él decía, no, porque se distrae la narración. Se distrae la narración, se distrae el eje, estamos en función de una cosa que quiere el personaje, no en función del chiste, no en función de la gracia, lo cual era, uno no lo entendía. Yo lo entendí como después, yo decía, ¿por qué no nos deja hacer esto? La gente se moriría de la risa. No, no, posiblemente se rían, pero se desconectan de la historia, y lo principal es la historia. Qué bien. Y tú dirigiste después comedia, ¿cierto? Y fuiste ahí un actor de comedia durante 3 años que estuviste en Vuelo Secreto. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue que uno... ¿quieres que veamos un poquito o te aburre? Mejor no. Mejor no. Mejor no, da un poquito de impresión. Estabas ahí con tanto ánimo, pues, digamos, no es que no lo tengas ahora, sino estás tan joven y tan creando en cada Sí. momento. Cuéntanos de esa experiencia. Pecado de juventud, ¿no? Era muy bien porque uno grababa jueves y viernes cada 15 días. Era el rodaje, jueves y viernes cada 15 días. En esa época yo me acuerdo que me ganaba mensualmente 2.400.000 pesos. Solo por trabajar esos 4 días, que eso era muy bien. Entonces yo podría todo el resto de la semana hacer teatro, me alcanzaba para hacer cosas de producción. Entonces era muy, muy chévere. Era muy bien. Luego ya a partir de ahí empezaron a salir otras cosas, luego hice como... Luego estuviste en una cosa que quiero como comentarte, que pues para que nos diga la relación con su director, en las crónicas de una generación trágica. Ahí estuviste con Jorge Alitriana. La serie más vista en la historia de Colombia. Sí, porque todavía la pasan en los colegios. Claro, Sí. y la restauraron y está... Sí, no, eso fue chévere. Pues yo hacía un personaje que era el Teniente Baraya y fue un poquito complicado porque yo le tengo miedo a los caballos. Y pues el Teniente Baraya tenía que estar en un caballo y mi caballo era lo que llaman entero, entonces se paraba de manos. Lo que se parara de manos era lo de menos porque uno puede mantener el equilibrio. Pero cuando salía a correr eso, Se nadie... embocaba. No, si eso nadie lo podía parar, eso se paraba cuando le daba la gana. Y yo vivía bastante asustado, tenía pesadillas. Y esto este consejo que da la gente que es muy, muy divertido, que le dice, no le demuestre el miedo. Dice, bueno, gracias, bueno, menos mal, ya. Ya, No, ya todo. ya, eso menos mal me dijo, no se me hubiera ocurrido. No, uno estaba aterrado y eso, los humores deben salir y el caballo dice, este pobre ya la va a montar y se la montaban a uno. Sí, pasé todo como que el caballo se le monta a una yegua estando conmigo encima. No, era muy, muy, muy fuerte. ¿Cómo te fue con Jorge Ali? O sea, ¿qué relación tuviste? Que es un hombre de teatro, obviamente Jorge Ali. Jorge Ali es un maestro. Es un maestro. Jorge Ali es un monstruo. maestro, es un precursor de, sí, Tiempo de Morir. Tiempo de Morir, sí. Tiempo de Morir es una de las películas icónicas de este país, yo creo que la has vuelto a ver, perdóname, la has vuelto a ver, que la restauraron hace poco. vi un pedazo completa, no, y Ya. me gustó mucho, ahí con todo ese combo, Sebastián Ospina, José Salazar, Jorge Emilio. Jorge Emilio Salazar. Estaba Jorge Emilio y pues el protagonista Angarita. Angarita. Estaba Angarita padre. Sí, Jorge Ali, yo fui asistente de Jorge Ali en teatro. ¿En teatro? ¿En qué? ¿En el TPB? En teatro, en el TPB, yo fui asistente de Jorge Ali, lo cual para mí fue una sorpresa porque pues uno era un pelado. Entonces Jorge Ali, muy generoso, me llama y me dijo, quiero que sea mi director asistente. Y entonces todos los actores eran Edgardo Román, todos eran ya consolidados, famosos, muy poderosos, entonces uno estaba muy asustado. Pero fue Laura García. No, Laura no estaba ¿No te ahí. tocó? No, Laura lo hizo ahorita con Jorge Ali no, porque Laura era del Libre. Esto era TPB. Entonces ahí estaba y yo fui asistente de Jorge Ali y entonces ahí
ahí fueron mis primeras giras, que nosotros estuvimos en el 92 en el Teatro Odeón de París, presentando... ¿Qué estaban montando? eso se llamaba Aytuk Panamá. no, la triste historia de la Candy Heréndira y su abuela de Salma. No, Aytuk Panamá es de la generación anterior a la mía, pues Ya. digo, yo era chiquito cuando ellos hacían eso. Ya. Pero venía ese combo que estaba en Aytuk Panamá y todo eso ya años después. Aytuk Panamá ya era, digamos, una obra del pasado Sí. y hacían esto, que era una coproducción entre el TPB y el Teatro Nacional, Teatro La Castellana. Entonces eso tiene una gira muy, muy fuerte. Entonces como con los... se estuvo en Eslovenia, en Argentina, en Australia, Moscú, bueno, eso ahí hubo muchas cosas. Yo me retiré porque ya quería dedicarme a mi grupo y... ¿Cuánto estuviste ahí trabajando con Jorge Ali? Yo con Jorge Ali como 2 años. Como 2 años. Y contarnos de la experiencia, ¿qué aprendiste de él? Porque El- es talentosísimo como teatro, para el teatro, para la televisión, para el cine. Él dice que primero, tiene un ojo absoluto para el casting, porque él dice, yo no quiero matarme dirigiéndolo, entonces escojo al que es, que yo sé que lo va a hacer bien. Tiene eso, resuelve muy rápido, resuelve las escenas porque sí tiene la imagen, tiene el concepto cinematográfico en la cabeza y él sabe cómo tiene que ir la escena, entonces este tiene que ir acá, este tiene que ir acá, esto yo quiero que se vea acá, estos dos tienen que tener acá. Tiene mucha imagen. Mucha imagen y es absolutamente receptivo, porque cada vez que uno le decía, maestro, ¿qué tal? Eso, vamos, vamos. Exacto, así Sí. es el hombre. Y la montaba, era muy efectivo. Muy efectivo en la resolución de las escenas. Lo que más sabe es resolver escenas. Y cualquier elemento que uno le dé, pum. De hecho, cuando estábamos haciendo la Candy Heréndira, él ya tenía escogido una actriz. Y yo vi a Fabiana Medina en un casting, porque yo era el que hacía el casting. Entonces yo le dije, maestro, lo llamé y él ya estaba durmiendo, porque el casting era de noche. Y esta es, y no sé qué, y dijo, pero yo ya tengo negociada la actriz que va a ir, que no sé qué, porque yo le dije, pero es que esta es, señor, esta es, y él, de hecho, ya estaba acostado, se vino hasta el teatro, vio el casting y dijo, esta es la Candy Heréndira, y dijo, y ahora me toca hablar con la otra actriz, y la otra que ya está escogida y todo, él se tuvo que reunir con ella y decirle. Lo que dice Jorge Ali es, la ventaja de dirigir televisión es que yo le dije, después le doy algo en televisión. Y efectivamente después le dio algo en televisión y como que compensó porque la Candy Heréndira fue un éxito, que tuvo muchas funciones, vivía lleno. Pero, O sea, era un teatro que conectaba, ¿no? sí, Con el público. Eso Conectaba tiene muy Jorge bien. Ali, que conecta, ¿no? Conecta muy bien, cuenta muy bien la historia, eso es. Pero sí, la historia de la actriz, que yo digo, yo hubiera sabido quién era la otra actriz y todo eso, yo no hubiera hecho eso, porque uno no le hace eso a un actor después de haberlo escogido, cambiarlo. De hecho, hay un paréntesis, hay una novela que se llama El joven que no fue Harry Potter, y es la historia del que quedó de segundo, del que estaba escogido antes de que llegara Radcliffe, y es un pelado que pues se deprimió mucho y cada año se deprimía más porque salía una nueva novela y salía una nueva película, entonces duró con una depresión de 10 años. En la contraportada del libro dice, es la única persona en el mundo que no quiere saber nada de Harry Potter. Sí, entonces el que quedó de segundo, sobre todo ver el éxito tan fulgurante del otro, es una historia terrible. ¿Y supiste quién fue la mujer, la actriz que Sí, Jorge sí. Ali? Sí. Sí, Bueno, después hizo cosas y Sí, tuvo no fue tan terrible, pues. tuvo su fama y sigue estando muy activa en medios audiovisuales y eso. Y no la destruyó, pues. La afectaría esa semana, pero al otro mes le dieron una cosa en una novela y eso y ya. Y mira, yo te pregunto, digamos que Jorge Ali es un director de cine en donde prima el plano secuencia, ¿cierto? Él es mira en Tiempo de Morir,
Él es muy virtuoso en el plano secuencia, y él dice que lo hace porque el plano secuencia es teatral, que es un poco el tiempo del escenario teatral. Totalmente de acuerdo. ¿Estás de acuerdo con eso? Absolutamente de acuerdo. Sí, debe ser por mi incapacidad para, para hacer. Sobre todo porque uno como actor no quiere que lo corten. Uno como actor que tiene formación teatral no quiero que lo corten. Yo no quiero que me corten. O tampoco me gusta cortar a los actores y me gusta que sigan, que sigan, que sigan, que sigan. Esas escenas donde hay diálogos y no cortan los actores, que son 10 minutos más allá de la técnica que que va hasta el cielo y vuelve al sótano, no, sino esta cámara que tiene ahí a actor y actriz, o a dos actrices, y le dan 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 y no cortan, uno dice, wow, eso se agradece mucho. Eso se agradece mucho como espectador, como actor, de todas las maneras. A mí me atrae mucho eso. Mike Lee, por ejemplo, siempre trabaja así, siempre tiene como su grupo ensaya y filma. Sí, es una berraquera y no tiene como grandes destellos de extraordinarios de movimiento de cámara. De virtuosismo de imagen, pues, no. ¿Y cuál es el resultado? Uy, buenísimo. Narración. Uno ve esos personajes. Uno ve, verdades y mentiras. Entonces, a mí me parece impresionante. Impresionante lo que hace él. Y los actores que tienen, que todos son de una super formación impresionante. Tú, digámoslo, pasas de ver actores en cine, de sacar conclusiones como director, como su técnica o no sé cómo analizan los actores de cine, digámoslo, que te sirven para enriquecerte como director de teatro, te sirven. ¿Qué sacas de conclusiones, por ejemplo, de los actores? Muchísimo. Hay una cosa que tienen los actores, sobre todo los actores gringos, sí tienen como su método, y las acciones físicas son impresionantes. Bueno, los ingleses también. Uno ve a Ian McKellen, por ejemplo. Ian McKellen, que es famoso también por El Señor de los Anillos. Pero Ian McKellen es una bestia de las acciones físicas. Uno ve a Ian McKellen actuando y siempre todo lo está narrando con lo que está haciendo. Contarnos un poco de eso para entender. La construcción del personaje lo está haciendo. Digamos, si yo fuera Ian McKellen y mi personaje es un hombre que cuida mucho su aspecto, yo estaría aquí, sí, Víctor, entonces estamos haciendo acá esta cosa y si va a hacer 10 tomas, vuelve y hace lo mismo. Entonces el editor lo debe amar porque tiene una formación tal que él hace lo mismo durante todo el tiempo. Entonces está no molesta para nada. Uno lo ve en el vestidor, por ejemplo. Ian McKellen comparte escena con Anthony Hopkins. Y la gente dice, uy, debe dar mucho miedo compartir escena con Anthony Hopkins. No, que le dé miedo a Anthony Hopkins compartir escena con Ian McKellen, porque Ian McKellen tiene 7 premios de excelencia en teatro, el otro sí es Oscar y todo, pero el que tiene una formación así absoluta es Ian McKellen, y están haciendo El Vestidor, que es una pieza icónica del teatro. Entonces, y claro, los dos son monstruos. Yo creo que a ninguno le daría miedo de estar con el otro, no, eso es por joder, sino que me parece como un poquito antipático el comentario de, uy, a ese teatrero le da mucho miedo a estar con ese actor de cine tan bestia. Un actor, por ejemplo, Hoffman, el que se suicidó hace poco, Philip Seymour Hoffman, es un actor con toda la técnica absoluta. Uno lo ve y siempre uno ve y a los 10 segundos ya sabe qué personaje. Cuando dices técnica, ¿a qué te refieres? Técnica que uno dice está construyendo. O sea, él no está haciendo ahí porque, es un no gran realista talento. para nada. Ensayó esa vaina y él supo cómo se iba a sentar y lo estudió y vino acá cómo se vino a parar, cómo se vino a sentar, cómo se vino a caminar. Para lograr la naturalidad. O sea, la naturalidad se logra después de 40 ensayos. Sí, que eso en últimas es lo que se busca. Sí, lo que se busca es naturalidad. Digamos, son actores con una formación, pues Meryl Streep es una bestia de la construcción de los personajes. Digamos, hablando de
de los cinematográficos. Hablando de los cinematográficos, sí son grandes. Daniel Day-Lewis, lo que pasa es que Daniel Day-Lewis tiene otra técnica que es insoportable, y es que él es el personaje desde el día del rodaje hasta que se termina. Él se convierte en el personaje, entonces se comporta como el personaje, habla como el personaje, le pide a los otros que sea el personaje. Entonces si el personaje es antipático, entonces él era antipático con todo el mundo. Entonces a mí me parece una jartera, porque entonces ¿para qué estudio siendo un actor monstruoso? También tiene la técnica de lo físico, de la acción física. Absolutamente, absolutamente. Pero uno no la nota, el espectador de alguna no manera la nota. hace parte del personaje. Claro, uno ve a Daniel Day-Lewis en Nombre del Padre, o en Mi Pie Izquierdo, o Las pandillas de Nueva York. o Pandillas de Nueva York, que ahí sí es una cosa un poquito pasado a la farsa, pero pues a mí la película me parece muy chévere, pero el tono de la actuación no me atrajo tanto, pero es brutal. O Michael Fassbender, este tipo que hace un Macbeth con la actriz francesa esta que vuelve y se me olvidó el nombre. La bajita la que hizo Edith Piaf, pero bueno. Michael Fassbender es un súper actor. Es que sí, él hace Transformers y los Cuatro Fantásticos y todo eso también, pero cuando construye los personajes es una brutalidad. Es un man que no puede ser más guapo, es como, si le da uno como mal genio de ver que tiene todos, tiene talento, tiene belleza, sí, es envidiable en su actividad física, es una brutalidad de actor. Estas cosas que aprendes tú del actor, las aplicas en televisión o no te permiten. En todo lo, porque estuviste pues en tantas series importantes, pues te digo, la mujer del presidente, el último matrimonio feliz, Sí. Incluso el patrón del mal. Sí. En esas cosas, ¿qué vas haciendo? Sí, pues ¿Es solamente para alimentar el teatro? Sí, no, también. También es para ti importante, ¿no? Claro, yo para televisión construía. De hecho, yo creo que en la escuela de teatro y en mis primeros años fui mejor actor de lo que podría ser ahora. Era mucho más juicioso y yo estaba concentrado en eso. Y trabajaba sobre eso y era mi objetivo último. En este momento lo de la actuación no me atrae tanto, no me atrae tanto ser como un gran actor. No quiere decir que no construya, que no elabore, sigo elaborando, pero mi atención está en otro lugar. Está en otro lugar, por eso en las obras trato de aparecer poquito, o de ser el reemplazo de alguien cuando falta, o eso, pero… Pues hay un momento, digámoslo, en tu vida donde te dejas la televisión a un lado, que dijiste ahora que hace 15 años no estabas en televisión. Sí. ¿Y por qué? Porque es muy interesante tuyo el hecho de estar pegado, digámoslo, a escribir, a montar las obras, a estar en el teatro, ¿no? Sí, me generó un poco de angustia estar en un set, como prefería utilizar mi tiempo en contar historias que a mí me interesaran. Sí. Obviamente el presupuesto pues se bajó un montón, pero ahí me di cuenta que no era lo importante, y cada vez empezó a salir más teatro. Entonces, temporada durante todo el año, yo estoy en temporada prácticamente todo el año. Si no estoy en temporada, estoy en gira. Si no, entonces estoy montando. Entonces no hay forma de hacer televisión, por más que yo quisiera, es muy difícil. De pronto sí hay una actividad interesante por ahí que aparece, podría ser, pero no lo veo muy factible. No lo veo muy factible de que vuelva a estar, sobre todo porque hay compromisos. 2024 está lleno. El cine sí yo pensaba que era que me aburría como los tiempos de la televisión y el cine, y no, porque el año pasado que estuve en el rodaje no me aburrí para nada y estuve detrás de cámaras todo el tiempo. Entonces me parecía absolutamente fascinante como la construcción de las escenas. En esta escritura yo no sé cuánto tiempo lleva, en esta escritura, para que ustedes también pues vayan pensando en preguntar,
pero esa parte tuya tan importante de escritor, de dramaturgo, ¿eso cómo lo haces? Porque veo que hay un aspecto que a mí me ha interesado cuando hablan de ti en ese sentido, que yo me identifico con eso, y es que te interesa, digamos, el país, te interesa cosas que ocurren. Hiciste una obra que ha tenido mucho éxito, que es Labio de Liebre, ¿cierto? Que es sobre masacres y es sobre… ¿Cómo es la escritura tuya? ¿Sos un tipo que estás de todas maneras recogiendo información? No sé, ¿cómo filtras, digámoslo, todo lo que ocurre en este país para tus obras? Hay algo que no, que empezó a mover, digamos, durante muchos años, pero que poco se consolida con Labio de Liebre, y es qué es lo que pasa con la figura del victimario, que es, pues, he hablado varias veces. Pero no aquí, háblanos. El Interesante, no, porque tú sabes que ese tema de victimario y víctima es una cosa que está en el centro del cine colombiano en este momento. Claro, y como siempre acostumbramos a echarle la culpa a otro, sí, es que miren cómo tienen el país. No, creo que es miren cómo lo tenemos. Los grandes determinadores de la debacle de nuestra paz, de nuestra convivencia, sí, son figuras ciertos líderes que se han encargado de dividirnos. Cuando uno ve en la historia, los grandes emperadores o grandes reinas se caracterizan por haber unido a su pueblo. Los pueblos nórdicos, los pueblos rusos, los de Rus, los pueblos eslavos, las comunidades judías, la Unión Americana, o sea, son líderes que han unido a su pueblo. Nuestros líderes tienen un afán impresionante en dividirnos y en hacer que nos matemos unos a otros. Es una cosa impresionante. Eso no quiere decir que no tengamos responsabilidades, pero no podemos seguir mirando al victimario, al determinador, como una persona extraña, porque es una persona común y corriente y que tiene pasiones y que tiene contradicciones. Entonces, el hecho de empezar a tratar la historia desde el victimario, desde cómo vive, cómo come, cómo hace, cómo toma las decisiones, hace que se pierda esa imagen mítica del gran antagonista y se consolide en un ser humano que incluso nos puede conmover. Entonces, Nos puede conmover. Nos puede conmover. Si en una obra de teatro yo en algún momento me conmuevo con el victimario, no es que yo le esté lavando la cara al victimario, sino que yo creo que estoy diciendo, creo que nos podemos conmover. Mi pregunta es, no estamos criticando de verdad al que es, porque el victimario parece que se convirtiera en una figura abstracta y que es un malo como que está etéreo. No, es un personaje que toma unas decisiones concretas como las podríamos tomar nosotros y que toma decisiones muy parecidas a las que hemos tomado durante muchos momentos de nuestra vida. Entonces, ver la figura del victimario es darnos cuenta, o por lo menos esa es mi hipótesis, de que es nuestro vecino, es nuestro compañero del colegio, es nuestra compañera del trabajo, o soy yo mismo también, porque cada uno de nosotros tiene un criminal adentro también, porque uno tiene pensamientos criminales permanentemente, uno tiene pensamientos que no los desarrolle, que no los ejerza, pero uno si se pone a ver exactamente, tiene pensamientos racistas, clasistas, discriminatorios, criminales que están por fuera de la ley. Si uno ve un video donde agarran un ladrón que acaba de golpear a una chica, un ladrón golpea a una joven, le quita su bolso y lo agarran entre cuatro y le dan una paliza, y uno siente un placer, uno siente cierto placer. Uno dice, no debería sentir esto, porque estoy en contra de la ley. Si yo me rijo en democracia por el Código Penal, ahí estoy en contra de ese código. Entonces, si hay algo que está fallando, si hay algo que está fallando en la sociedad, obviamente,
Pero entonces, ¿cómo poder entrar en el corazón del criminal? Que eso lo hace muy bien Carrer con El adversario. Cuando uno ve la novela de Carrer y este tipo que mata a su esposa, sus hijos y solamente es para que no lo descubrieran en la gran mentira que había tejido durante más de 10 años, que le dijo a su familia que era médico, y cuando ya lo van a descubrir los mata a todos y dice porque no les quería producir ese sufrimiento. Y uno como que empieza a creerlo, claro, si uno se abstrae y dice carreta, es vanidoso, es una vanidad absoluta, como la podemos tener nosotros. Pero entonces, el artista como el investigador del corazón de un criminal, me parece que es una figura muy interesante. Obviamente va en contra de no le mostremos la cara a los victimarios, mostremos las víctimas. Digamos, estoy de acuerdo con eso, pero también hay que investigar esa figura del victimario para que no sea abstracta y para que tenga unas características que a veces olvidamos. Los grandes victimarios o los pequeños victimarios son tan contradictorios como las víctimas y cometen tantos errores como las víctimas. Es lo que… Pero digámoslo, no está muy aceptado ahora humanizar los victimarios. ¿O para ti sigue siendo importante? Me parece definitivo. Es definitivo. Me parece definitivo porque entonces… Y sobre todo, y creo que el darle el carácter de victimario es, creo que eso también está revisándose, como el determinador, como es que hay en la cadena de victimarios hasta dónde llegamos, desenrollemos la madeja, en esa cadena de victimarios a dónde vamos a llegar. Argentina acaba de elegir a Milei, ¿de quién es la culpa? Se votó en democracia, o sea, hay una gente que votó por él, estemos o no estemos de acuerdo, hay que respetar la democracia, y si lo eligieron fue por algo. Entonces uno dice, el país más culto de América Latina, donde el taxista, la vendedora de frutas te hablan de Foucault, si el país más preparado intelectualmente, que tiene más conciencia política, que manejan mejor el lenguaje, que tienen una capacidad de organizar el discurso, escogen a uno de los tipos más horrorosos que uno se lo remite al Bucaram del Ecuador de hace no sé cuántos años, a unas figuras vulgares. O sea, ¿qué lo lleva a eso? Pero déjame, yo te pregunto, sí, por la bio de Liebre, porque profundiza un poco en esa cosa, porque tú dices que coges a Mancuso como personaje y que enfrentas las masacres del Aro y todo eso. ¿Cómo lo lograste? O sea, ¿qué te llevó a entrar en esos lugares tan difíciles, de tanto dolor, de tanta crueldad, digámoslo, insensibilidad? Sí, digamos que Mancuso sí está ahí en una parte, pero también está el alemán, también está otras figuras, está HH. Bueno, sí, como que cojo de varios. ¿Por qué decidiste hacer esa obra? Perdóname. A ver, si ustedes se acuerdan, cuando Mancuso iba primero lo aplaude todo el Congreso de pie, todo el Congreso lo aplaude de pie. Sí. Está Iván Cepeda con la foto de su papá y lo sacan a Iván del Congreso o lo evitan que llegue. Lo reciben a la entrada del Congreso Eleonora Pineda y que después se arrepintieron. Lo reciben con papayera y hay gente con música tocando la llegada de Salvatore Mancuso al Congreso. Que Salvatore Mancuso era uno de los grandes determinadores de masacres y todo, etcétera, etcétera. Lo reciben con música, tenía la aceptación de gran parte de la población, tenía el 35% del Congreso. Todos los estamentos del Estado, decían, todos los estamentos del Estado. Y era una figura de adoración. El artículo de María Isabel Rueda, me acuerdo mucho cuando decía, ¿qué va a pensar la comunidad de que nuestros criminales, ya no decía criminales, sino nuestros rebeldes, son feos? Porque ahí está Don Berna, Gordolindo, hace un nombre de todos
de todo este grupo, y llega y dice, por fortuna tenemos a Mancuso. Dice ella, o sea, le da el carácter de bello, el artículo de María Isabel Rueda. Es muy paradójico. Entonces, lo reciben con papayera, lo aplaude la mitad del país, tiene la clase política. ¿En serio es un antagonista? ¿Quién lo llevó a ese lugar? ¿Quién lo lleva a ese punto? O sea, es un personaje que tenía un séquito de todo, de políticos, de jóvenes, de nuevas generaciones. Y hay un elemento antes de que llegue al Congreso, y es que no conseguían zapatos de la talla de él, porque él es un tipo muy grande, muy atractivo, según merece. Tiene unos zapatos, y no encontraban zapatos. Y eso tuvo que haber una revolución. ¿Y eso está en tu obra? Eso está en la obra. Ya. Eso está en la obra. De cuando no le consiguen los zapatos. Entonces, en medio de tantos crímenes, el problema son los zapatos. La angustia, el conflicto son los zapatos. Que no hay zapatos de su talla. Obviamente no es el conflicto de la vida libre, pero es uno de los momentos. Entonces, cuando uno parta de los elementos insignificantes, uno dice, estamos poniendo la atención en el lugar donde no es. Entonces, miren lo que nos enfocamos. Si es una figura tan atractiva, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? Permitimos que eso sucediera. Estoy hablando del Mancuso de esa época. El Mancuso de hoy es diferente. El Mancuso de hoy es una persona que dice, quiero hablar para ver si me quito todos los fantasmas que me están persiguiendo. ¿Y el Mancuso de tu obra tiene fantasmas? A la casa de él, no es un Mancuso, se llama Salvo Castelo, que es una figura, unión. A la casa de él, que está cumpliendo una condena en el exterior, en un territorio donde siempre cae nieve, llega una familia campesina a pedirle una cosa. Y él no sabe quién es, y resulta que es una gente a la cual él le hizo mucho daño en el pasado, y la familia lo único que dice es que necesitamos que diga dónde estamos enterrados, que es que no sabemos dónde estamos enterrados. Y él dice, yo no puedo dar más nombres, ya hay suficientes nombres, si doy más nombres me abren un nuevo proceso, me vuelven a joder, no voy a dar más nombres. Eso es todo, es muy sencillo en realidad, es muy sencillo. El plot, es muy sencillo, el eje de eso, y él está en su casa. ¿Qué dices tú, el qué? El plot. El plot. Y lo que pasa es que se le aparecen en todo lado, cuando prende el televisor, cuando se asoma a la ventana, cuando abre la puerta del baño, cuando abre la nevera, cuando contrata a una prostituta, o sea, las víctimas se le aparecen en todo lado. La premisa inicial es que no puede matar a alguien que mata, descuartiza, desplaza, toma sangre. ¿Qué no puede matar? La memoria, el pasado. Si no puede matar el pasado va a volver. Y entonces para mí es muy paradójico que ahora Mancuso diga, quiero liberarme de esos fantasmas. Entonces es bastante paradójico, porque es un poco la vida libre. Obviamente hecha 8 años antes de que él dijera eso. Y que alguien te dijo que él había dicho que cuando viniera a Colombia quería llamarse así, Salvo Castelo. Hay un proyecto, obviamente ya no, porque ya sabe, ya lo hizo público. Hay un proyecto de que él vea la obra y tener un foro y hacer como una charla, pero pues eso requiere de ciertos pasos. Primero la tiene que ver por streaming. Ahí estamos adelantando conversaciones en un triángulo con él, pero él sabe de la existencia de la obra. Igual, como digo, no es solo él, porque también hay una frase del alemán. Cuando se le acusa al alemán de cortar cabezas en Bijao Cacarío, en Chocó, de que cortan cabezas y juegan fútbol con ellas, el alemán dice, momento que nosotros sí cortamos cabezas, pero no jugamos fútbol con ellas porque no somos depravados. Sí, entonces más respeto, que una cosa es cortar cabezas y otra cosa es jugar fútbol con ellas. Eso forma parte de nuestro humor nacional. Esa frase del alemán sí está. El alemán sí vio la obra, aquí en el Pablo Tobón. Y estaba planeado un foro y él le dice a Sergio Restrepo, ¿sí ve cómo me ponen?
Dice, pues venga y hablemos. Dijo, bueno. Y bueno, esa charla nunca se logró porque ya ahí sacaron a Sergio el Pablo Tobón y bueno, ya, otra historia. Bueno, vamos llegando, digámoslo, a donde empezamos y era esa forma de estar en una película, porque qué interesante. Parecía a través de eso ya para que empecemos a ustedes a dialogar entonces aquí con Fabio, qué es el actor de cine y qué es el actor de teatro, cuando el actor de teatro se pone al servicio del cine, o pues, o digámoslo, está dentro del cine siendo actor de teatro igualmente. Tú trabajaste con las dos actrices tuyas, pues estabas ahí, eres el autor de la obra, estaban haciendo una película, tú estabas allí, no intervenías propiamente, pero sí veías, digámoslo, analizabas cuál era cómo tu dirección de director de teatro estaba allí también y la respetaban, ¿o no? Me imagino, en la película. Sí, ¿Cómo se va a llamar la película? ¿Cómo se va a creo llamar? que Imperdonable. 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 Es chévere que me pregunté, muy buena pregunta, Adri. Es que ahí sí, existe la sensación, yo sé que sí lo han dicho varios, pero existe la sensación de que un actor de teatro en cine actúa feo. Como que uno en cine va a empezar a actuar así, va a gesticular de más o a hacer movimientos como de la comedia del arte, o no, un actor, una actriz que tiene una formación teatral actúa bien en cualquier parte, si es bueno, ¿no? O si es buena, ¿no? Porque también hay gente con formación que es mala, como directores con formación que son malos. Pero un actor siempre va a estar ahí. Evidentemente los registros son diferentes. Hay gestualidades que no son necesarias en cine, como que tampoco son necesarias en teatro. En el caso particular de Dos Hermanas, cuando la hicimos en cine, yo ensayé con ellas antes las escenas ya a partir del guión. Cuando Clis las ve, Clis es un director muy paciente y sobre todo un director que no está de afán, de necesitamos terminar esta escena, para nada. Entonces lo que él hacía, que a mí me parecía ideal, era, veía la escena y venía y hablaba con ellas, les decía un par de cosas, me parece que debemos esperar más, y las ponía a hablar otra vez. Entonces había 6, 7, 8, 10 ensayos con cámara antes de rodar. Entonces se lograban cosas muy interesantes, yo intervine muy poco, le decía un par de cosas, decía, ¿no cree usted que aquí viene tal? ¿No cree Pero usted? él hacía indicaciones de ritmo, de tiempo, de ritmo, ¿de qué? Sí, pero más como de composición de personaje no, porque lo que él quería ya lo tenía muy claro. Y si yo me metía, yo pues dañaba la película. Él tenía otra cosa. Pero, digamos, los personajes son bastante parecidos a lo que fueron en la obra. Obviamente con un lenguaje un poco más apaciguado, con unos tiempos diferentes, pero hay una dirección de actores, de actrices absolutamente generosa de parte de él. Yo intervine, la verdad, muy poco. A veces hablaba con él, le decía algunas cosas, pero muy pocas. La verdad, mi intervención fue mínima. Y cuando dices apaciguados, ¿qué significa? O sea, que eran más demostrativos en la obra. O sea, sí son el actor de teatro, sí tiene la necesidad de proyectar, ¿o qué? No, pero no en el gesto de la cara, por ejemplo. No en el gesto de la cara, por ejemplo. En la obra había una escena donde ellas se agarraban a pelear, pero a mí el realismo en la violencia y en el sexo me parece fatal, tanto en teatro como en cine. El realismo no me interesa. Entonces ellas peleaban de una manera muy particular, sí. Entonces de pronto jala el pelo una, jala el pelo la otra, le rompe el vestido una, le rompe el vestido la otra, esta le coge la cara y esta le dice en la cara no. Digamos, ahí había una apuesta evidentemente coreográfica. Una cosa detrás de la otra. Sí, una No cosa detrás de la simultáneas. otra, pero no era como si pareciera natural porque era evidentemente falso. Esta pelea en la película no se da. Lo que hace esa parte del guión que hace Clis es que las pone a hacer una pelea de esgrima, porque los hijos de una de ellas están
en un concurso de esgrima. Y entonces él manda eso y las pone a pelear en esgrima. Entonces le da como un carácter de refinamiento a esa pelea que existía de otra manera en el teatro. Sí, es otra gestualidad. Qué bien. Una pregunta que te iba a hacer yo porque que me la salté, y era que porque lo del victimario me parece súper interesante. El autor, el dramaturgo, el escritor, el guionista con el victimario, ¿qué se propone? Perdóname, ¿qué se propone? Tú estuviste en El Patrón del Mal, ¿cierto? Sí. ¿Cómo viste El Patrón del Mal con respecto a eso? Pues a mí me parece que Laura Mora es una excelente directora de actores. Sabe hacer esa vaina muy bien, tiene muy claro, tiene un carácter que a uno le da mucha confianza. Sí, pero yo en El Patrón del Mal hice una cosa muy pequeña, yo hice de Navarro Wolf. Yo hice de Navarro Wolf y... No de bandido, pues. No. Y era impresionante porque me veía igualito, la verdad. Yo veo esas fotos todavía y sí se parece mucho. Sí se parece mucho a lo que hice. Esas sí me gustaría mostrarlas, no las tengo acá. Pero cuando dices que es muy buena directora de actores, ¿qué quieres decir con respecto a ese victimario? Perdóname, que no es solamente la dirección de actores, sino también el libreto, pues. A ver, respecto al victimario, yo creo que un actor tiene que estar de acuerdo con su personaje. Si yo voy a ser un violador de niños, tengo que tener claro en la composición no puedo estar en contra del personaje en el momento de actuar. En la vida sí, pero en el momento de actuar no, porque en el momento de actuar yo tengo que encontrar las razones por las cuales él va a hacer esto. ¿Sí? Entonces yo voy a hacer esto contra ti porque tu mamá tiene que sufrir todo lo que ha hecho, todo lo que me hizo a mí. Digamos, si ese es el pensamiento del personaje, yo no tengo por qué criticarlo. ¿Sí? Tengo que pensar como el victimario. Generalmente pensamos es desde afuera. Generalmente decimos o ponemos al victimario muy malo, pero rara vez no, si no es común que se piense en el criminal como una persona buena. Ojo, en términos dramáticos, no en términos sociológicos, no en términos políticos. Yo tengo que estar de acuerdo con él. Por eso, al momento de escribir una pieza, yo tengo que pensar como no pienso. Tengo que pensar como el otro. Tengo que decir qué haría en esta situación. Y llega un momento peligroso donde estoy de acuerdo con ese personaje. Digo, claro, tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Encuentras como la lógica. Claro, cuando uno encuentra las lógicas sobre las cuales se mueve este personaje, eso empieza a fluir. Y llega un momento en que fluye tanto que se vuelve peligroso. Yo he tenido actores... ¿Para el escritor o para quién? Para todos. Yo he tenido actores que dicen, yo estoy de acuerdo con mi personaje. Yo le digo, no, usted no. Usted en el momento de actuar sí. Me dice, no, pero es que todas las lógicas... Sí, cuando hicimos el Tito Andrónico, un Shakespeare, era la violación de Lavinia. Por eso cuando tú dices que la carreta para convencer. Este tipo, Demetrio, convence a Lavinia de que lo mejor para su vida es dejarse violar. Y lo convence en un monólogo que dura casi 20 minutos. Porque ¿cómo se va a volver usted se va a volver una víctima? ¿Y Dios a quién quiere más? A las víctimas. Su cuerpo va a quedar mancillado. Usted va a alcanzar la santidad. Usted va a trascender, que es como el concepto de tragedia griega. Usted va a trascender. Llorarán sus generaciones. Tú quedarás tirada, pero ¿con quién vas a estar? Con Dios. Estarás. Lo mejor que te puede pasar es dejar que te hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Entiendes lo que es la santidad? ¿Entiendes? ¿Tú crees en la santidad? Entonces allá es donde debes llegar. Entonces le echa todo esto y ella finalmente dice, sí, tienes razón. Pero no sé, sí o no, sí. ¿Ves que estás diciendo sí, pero no? Estás confundida. Entonces la lleva y ¡pum! Se da la violación de Lavinia. Entonces,
Ahí es donde a mí me parece interesante, digamos, esta figura y O sea, el victimario tiene que tener esa lógica, un pensamiento que de alguna manera él lo expone o vive dentro de él. Claro, tiene que tener una argumentación muy sólida, Ya. porque nadie puede cometer unos crímenes tan atroces como los que se meten acá sin tener Sin esa argumentación. sin una argumentación absolutamente sólida. Hable con el asesino o el criminal más básico. Sí. Porque así es. Hay una lógica que se mueve. Sí, hay una lógica interna, externa, que se da de algún lado, pero la hay, y allá es donde creo que hay que llegar para entender eso. Ya. Pues hay muchas cosas para hablar contigo. Yo quisiera que ustedes preguntaran. Bueno, hay una cosa que hemos hablado, y es lo del actor natural, porque yo te dije, hermano, yo voy a aprovechar que vengas acá para que tú, que eres una persona que ha pensado eso de todos los puntos de vista, pues nos hables desde tu punto de vista del actor natural, de lo cual se ha hablado tanto, ¿cierto?, últimamente. Ajá, sí, ha habido muchas controversias alrededor de eso. Yo haría una pregunta y es, ¿para qué llaman actores naturales? Mi pregunta es esa, ¿para qué llaman actores naturales? ¿Por qué llamarlos así, dices tú? No, ¿por qué los llaman para actuar? Ya. Si hay una gran cantidad de actores que podrían dar eso que se necesita, esa es como la pregunta, es como, me parece extraño. ¿Y por qué lo llaman, piensas tú? ¿Por qué lo llaman? ¿Por qué lo llaman? Yo tengo varias razones, porque es un camino corto, porque el actor natural se parece al personaje, o porque es él mismo, porque joden menos, cuestionan menos, critican, hacen caso más fácil, y porque también hay actores profesionales muy mamones. Sí, hay muchos directores jóvenes que dicen, uy, no, pero es que los actores son una mamera, es como que critican, joden, cobran mucho. Sí, es como eso. Pero dentro de y solo funcionan como para una película. Sí, de pronto hay algunos que han funcionado. El que se murió hace poquito, se me olvida. Fabio, sí, el tocayo. El tocayo se murió. Bueno, Ramiro Meneses, que él sí tenía ya unas inclinaciones artísticas y musicales desde era un artista. Sí, él era un artista cuando usted lo saca a la luz. Pero sí, digamos, no es alguien que trascienda dentro del universo actoral. Ya no tengo ningún reparo en las connotaciones sociológicas de por qué los sacan de su entorno, los exponen, los vuelven famosos y después los abandonan. No, eso sí no. Eso sí me parece que eso me parece que es una discusión que no tiene sentido. Porque entonces es como decir, déjelos allá, no los muestre. No, contra eso no tengo, yo solamente contra la elaboración. Porque cuando uno ve actores naturales, pues no actúan bien. Sencillamente no actúan bien, siempre se quedan cortos. ¿Por qué? ¿Qué sentido Se es? quedan cortos en elaboración. En elaboración del personaje, o sea, lo dicen más o menos bien. Sí, hay unas cosas más que otras, pero matar a Jesús a mí me gusta y me parece que lo hace muy bien, pero no es el común, siempre yo prefiero más la elaboración. Los actores de los Reyes del Mundo, mirados así como los ves. No me atrae su actuación, como no me atrae la del el pelado este que acabo de sacar. Se me olvidó mi amigo, Una película. Sí, una película. No es el otro hijo, no, porque esos son otros actores naturales, que eso es Sí. creo que eso es otra particularidad, que son como
yo no había visto película con actores naturales que no fueran populares. Ya. Estos son actores Que lo hace naturales. que Franco Loli lo hace, Sí, Franco Loli como productor. como productor. Como sí. productor, sí. Era muy particular. Era muy particular. Pero bueno, se me olvidó. Eso es. ¿Un varón o qué? Un varón. Un Un varón, varón, un sí. varón. Sí, me parece que ahí. Ese actor, ¿cómo lo ves? Porque No. pero digámoslo, está en contradicción. Digámoslo, el director quiere que ese muchacho que actúa como de sicario, ¿cierto? Al fin se salga del sicariato, fracase como sicario, no llegue a matar a la persona y más bien lo pone en otro registro de estar llamando a la mamá, de estar tratando de que la hermana no sea prostituta. Le da como otros rasgos, ¿no? Sí, pero. ¿Y eso cómo lo ves eso? Pero eso lo vemos es en la historia, no lo vemos en la actuación. Yo me refiero específicamente a la actuación. Ya. Yo creo que de todo eso que se ha hecho, yo sí considero y me atrevo a decir que actores profesionales lo hubieran hecho mejor. Sí. Yo me atrevo a ¿Cómo decir ves la falta de elaboración en el actor natural? ¿Cómo la ves? Pues, ¿cómo se detecta? ¿Cómo la detectas? eso se siente. ¿Se siente? Sí, se Que siente. pues, son Se simples. siente, es plano, no hay elaboración de movimiento, de acciones físicas, no hay una elaboración gestual, no hay movimientos vocales. Sí, es como eso. Entonces, muy raro cuando. ¿Y por qué entonces están recurriendo los directores de cine colombianos de jóvenes a los actores? Fíjate que Ciro Guerra, cuando hace Los viajes del viento, recurre a actores naturales. Sí, pero el protagonista es César Vadillo, que es un actor de los mayores. Los No, viajes del viento. Los viajes del viento, que el actor es Marciano, que es un músico, un rey de la trova, Los viajes del viento. Es Sí, la primera que él hace. La segunda, la primera él sí tiene actores, pero es la segunda que es este man que es encarnado por un músico vallenato, creo que rey del No, eso no lo he visto. que eso no lo he visto. él sale de la casa y va detrás de él un muchacho que quiere ser también músico. No, esa no la he visto. Esa no la he visto. Yo vi Los pájaros de verano, que ahí está Carmiña, que ahí es una están los actriz con grandes toda la actores, sí, experiencia. sí. El abrazo de la sí, el serpiente. abrazo de la serpiente, que eso sí es con Actores, pero hipernatural. Sí, el actor hipernatural. Y hace lo que tiene Esos que indígenas hacer. los ves faltos de elaboración, los que hacen Sí, lo veo más en el tono de documental que en el tono de una elaboración ficcional de un personaje con contradicciones y con ¿Cuáles un son las arco películas dramático. colombianas que más, en ese sentido de actores, que más te De actores, admiras? Sí, de actores. de Que vos actores. que admiras y que les ves ese trabajo, Ay, esa elaboración. a mí me gusta mucho Confesión a Laura. Sí, Confesión a Laura, porque es un ejercicio teatral. Sí. Me gusta. Pues tengo mi deformación ahí. Confesión a Laura, con ellos dos ahí metido. Obviamente el Cóndores no entierran todos los días. Fran Ramírez te parece Una brutalidad. ya. Una brutalidad. Y si uno ve, Fran Ramírez, al igual que Robert De Niro o como Al Pacino, no es que haga una diferencia absoluta entre un personaje y otro, porque siempre hay unas ciertas similitudes tonales. Sin embargo, siempre te convence de que eso que está sucediendo ahí es real. Cosa que no me pasa tanto con los actores naturales, porque a pesar de estar en su entorno, a veces no convencen de que eso está haciendo ahí. Se oye pues aprendido, recitado, etc. De actores, Enrique Carriazo, por ejemplo, lo que hace, aunque él no ha hecho tanto cine. Marlon Moreno me parece que es un actor muy, muy fuerte, muy poderoso en todo lo que hace en cine, Y independientemente. Vicky Hernández, ¿cómo la ves? Que Vicky, digamos, reciente un tanto. monstruo, ¿cierto? es un monstruo. Que uno tenga diferencias conceptuales o comportamentales con ellas es otra cosa, porque sí, ella a veces es complicada en los rodajes y eso, pero eso está en otro registro.
Sí, pero ella es una actriz que elabora, es poderosa, 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 poderosa. Sí, puedo contar gestos específicos que hace Vicky Hernández que no lo haría alguien que no tenga formación. Sí, ¿Cómo qué? gestos específicos como cogerte la mano y ponérsela en la cara de ella. Una cosa como para una escena muy dramática, un momento eso que conmueve a toda la platea. Sí. Qué bien. Mm. Qué bueno escucharte, hermano. Qué Hombre, maravilla. No, usted. qué maravilla. Muchas gracias, muy raro. El Qué que debería bueno. estar haciendo preguntas es usted, porque el que tiene aquí la vida interesante es usted. No, hombre, por favor, para nada. Qué bueno escucharte. Entonces, pues, no sé, para que aprovechemos aquí. Y qué bueno todo lo que nos has enseñado hoy, qué tremendo, hermano. Increíble, No sé. increíble. ¿Alguna pregunta? Muchas, sí. Fabio, te quería preguntar, volviendo un poquito a lo del victimario y la víctima, en Labio de Liebre se identifica a Salvo como el victimario y la familia Sosa como esas víctimas. Yo quisiera saber quién es Roxy Romero, cómo la definirías tú, porque me parece un personaje muy paradójico y que a veces, de pronto si no lo analizamos a fondo, puede pasar desapercibido y me parece muy importante en la obra. Qué bueno, porque es un personaje muy importante y pasa desapercibido. Roxy Romero es una periodista que está muy cerca a él, y ella era una periodista de farándula y de pronto comete un error con la novia de un gran ganadero que iba a ser reina y la mandan a judiciales, que a veces en los periódicos en una época judiciales era el castigo, que era la parte más, como más harta, más aburrida. Pero también es súper interesante. Y a ella la mandan a judiciales, ahí conoce a Salvo Castelo y evidentemente se vuelven amantes. Esta periodista es rubia, no porque da nada contra las rubias, sino porque se parecía en esa época a una periodista que lavaba mucho la cara que le daba mucha prensa a los paramilitares de aquel momento, le daba mucha prensa y los presentaba como personajes heroicos. Paradójicamente ahora hay otra periodista también rubia que sigue haciendo el mismo trabajo, sin decir que el problema sea de las rubias, sino que es una coincidencia. Entonces, y es muy bueno, y digo que muy chévere que lo preguntes porque es un personaje que a veces pasa desapercibido, lo cual es muy injusto con la actriz, porque solo ven la familia y el victimario, y a ella es como, permiso que vamos a tomar la foto con el elenco, y es como, yo soy parte del elenco. Pues no ha sucedido eso, pero lo digo metafóricamente. Pero sí es un personaje que conecta los dos universos, y de hecho, ella siempre está al lado de él, lo acompaña, tienen como contactos sexuales, acercamientos, pero cuando este tipo le dice, déjeme hablar con los muertos, aproveche usted que está viva, es cuando dice, no, yo también soy víctima. A pesar de ser insoportable, clasista, porque odia a la familia de campesinos, les huelen a feo, le dice que huelen a podrido, que no la toquen, que no la persigan, que no le pidan autógrafos. Es un personaje insoportable, pero también es una víctima. Entonces es importante, a mí me parece un personaje muy importante porque uno no empatiza con ella, pero después dice, ay, está también, a ella también la mataron. También la mataron, entonces uno dice, claro, no necesariamente me tiene que caer bien para tener una relación empática. Entonces, ¿con quién establecemos relaciones empáticas? ¿Con solo los que nos caen bien? Por eso, al igual que la madre, que uno dice, pobrecita la campesina, ella es víctima y todo eso, después en el desarrollo de la historia uno descubre que ella aceptaba que su esposo tuviera relaciones con su hija. Y uno dice, espera un momento, pero es que ella era la víctima. ¿Por qué me ponen en este aprieto de ver a esta mujer como víctima, también de cierta manera como victimaria, dentro de su familia? Entonces, como todos los personajes están llenos de contradicciones, eso genera como muchas posiciones frente al Labio de Liebre.
Es lo que yo decía, hay gente que la quiere mucho y hay gente que dice, usted está poniendo al malvado como el lobito bueno. De acuerdo a una crítica que dice, están poniendo al victimario como el lobito bueno. Sí, me dijeron. Entonces, yo, ¿qué hago? ¿Lo pongo como el lobo malo? O sea, ¿lo correcto es ponerlo como el lobo malo? No, lo estoy poniendo como lo que es. Una persona común y corriente. Sí. Una persona que trabaja, lo dejó claro Hannah Arendt en Eichmann en Jerusalén, un supernumerario, que hace ahí cuántos insumos necesitamos para los gases, necesitamos camiones para llevar los cuerpos de los no sé qué, necesitamos esto, un supernumerario. Es una persona que trabaja y a veces comete masacres, pero el resto todo normal. Hola, buenas tardes, muchas gracias por el conversatorio, muy interesante. Yo te quería preguntar en cuanto a, pues tú nos dijiste que hace mucho no actúas, como que no estás como con esa prioridad, pero cuando lo hacías o cuando lo haces a veces, como en la creación de personaje, como ¿qué es más valioso para ti? Yo creo, digamos, después de muchas cosas y de clases y de talleres y de maestros, yo creo, sigo insistiendo que lo más importante es el drama. Si tú tienes un problema claro, no es necesario pensar tanto, no es necesario analizarlo tanto. Si en este momento alguien aparece allá con un fusil y dice, nadie se mueva, vamos a saber quiénes somos. ¿Cómo reacciona uno ante eso? Va a haber alguien que llore, va a haber alguien que empiece a decir, por favor, señor, no haga nada. Va a haber alguien que diga, cállese, cállese, cállese. Va a haber alguien que dice, ¿quién tiene una pistola? Sí, va a haber alguien muy valiente que se pare y diga, pues máteme, empiece por mí. Si ante un momento de quiebre, en un momento de tensión, uno sabe cómo reacciona. Uno sabe qué tipo de persona es. Igual es con el personaje. Mientras yo tenga un problema claro, mientras yo sepa qué es, cuál es mi problema, voy a poder actuar. ¿Sí? Por eso es que las tensiones de tiempo, las tensiones de espacio son tan claves. Sí, necesito entrar a esa habitación. Necesito entrar a esa habitación. Ese es mi problema en este momento. Entonces, ¿qué es lo que tengo que elaborar? Hágale, ensaye. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Va a golpear, va a gritar, va a rogar? Por favor, cuénteme. Necesito alistar la maleta en 5 minutos. ¡Juepucha! Tengo que elaborar eso, porque van a venir a matarme. ¿Sí? Necesito hacer esa maleta en 5 minutos. Ese es mi problema. Y esa es la angustia. Entonces, me quedan 4, me quedan 3, me quedan 2. Todo límite siempre es un elemento de actuación. Yo creo mucho en el drama. Yo defiendo el drama, mucho más que la introspección, que la búsqueda en el pasado, que si tengo que salir antes de 5 minutos, para mí es muy difícil pensar. Me acuerdo alguna vez que mi madre me dijo, ¿tienes 5 minutos? No, tengo que asumir ya este momento. El aquí y el ahora para mí es muy importante. Tengo que salir porque estoy jugándome la vida. Sí, igual. ¿Qué pasa si me está caminando una cucaracha por el brazo, pero no puedo reaccionar? Estoy obligado a no reaccionar. Si me estoy escondiendo de alguien y me empieza a caminar una cucaracha por el brazo, necesito necesito eso. Necesito los elementos que me generen drama, que me generen tensión. Gracias. Buenas, un gusto compartir la tarde contigo, Fabio, y con el maestro Víctor. Me gustaría saber qué piensas acerca de escribir los personajes o escribir una historia pensando en la persona que lo pueda interpretar. No sé si es algo que definitivamente no se debe hacer o si por el contrario puede ser un truco para que le quede como más fácil al actor interpretarlo. Yo creo que uno siempre escribe en espacio real. Uno siempre escribe en función de la realidad. Teatro, sí. Yo digo,
yo me imagino una mujer muy alta, que tiene una voz dulce y que trata a los niños con mucho amor. Y ese personaje lo puede ser una actriz bajita que tenga la voz ronca que no soporte a los niños, ¿sí? Dependiendo del talento que tenga. Yo creo que yo no puedo pensar en quién lo va a hacer para mirar sus limitaciones y dejarlo ahí. Lo mismo que no puedo pensar en que tengo un escenario de 4 metros por 3, entonces yo no puedo escribir que estoy en la Quinta Avenida de Nueva York o en la Séptima Avenida de Nueva York. Claro que lo puedo escribir. O sea, lo escribo Séptima Avenida de Nueva York. Cuando llegue al espacio de 3x4 ya miraré cómo lo resuelvo. Porque para eso es el teatro. Para eso es el teatro, para aludir, para decir está nevando, así no esté nevando. ¿Sí? Sí, yo en una obra, si aquí estoy en una obra y llego y entro acá y digo, muy buenas tardes, un saludo a todo el equipo de pensionados de Confama, venimos aquí porque vamos a hacer unas rifas. Agradezco mucho la presencia de doña Estela, que a pesar de ser invidente, vino acá a acompañarnos. Y ustedes entran en el juego, porque a eso vinieron, a entrar en el juego. Entonces, ya estoy creando un momento y ya no puedo traicionar eso. Sí, ya no puedo traicionar eso. Si llego aquí, el grupo de pensionados donde la persona menor tiene 67 años, ya no puedo decir, ese niño, saquen ese niño. ¿Sí? No, ya creé un espacio ficcional y sobre eso empiezo a elaborar. Entonces, creo que uno siempre tiene que escribir sobre la realidad. Craso error decir, entra por la tercera pata y lo sigue un perseguidor y se camina y queda debajo de un cenital y camina proscenio. A mí me parece que eso es matarse. Empezar a dirigir desde la escritura es matarse. Yo creo que uno debe escribir en espacio real, a sabiendas de que no lo va a hacer. Está en la cornisa del piso 42 de un edificio. Sí, lo tengo que escribir. No voy a tener 42 pisos en el escenario, pero lo voy a lograr porque para eso es el teatro. Muchas gracias, Fabio. Yo quería de pronto hacerte como dos preguntas. Uno es, ¿qué representó el Festival Iberoamericano para el teatro, no solo en Bogotá, sino a nivel nacional? Y lo otro es, yo a veces siento como lo que decís vos, que esos actores naturales a veces, sobre todo en las películas, suenan como muy falsos, pues sobre todo por los diálogos. O sea, los diálogos no son como muy convincentes frente a lo que dicen. A veces la acción no va como con el diálogo. No sé si lo has notado como en muchas películas. Sí, un poco es la queja. No quiere decir que no haya sorpresas, claro que ha habido, y que va a haber, y que hay interpretaciones que a uno lo han conmovido, hechas por actores naturales, desde Visconti, sí, hasta, sí, hay cosas de Víctor que a uno de verdad lo conmueven. Sí, lo que hace Lady Tavares es conmovedor, son sorpresas. O El Zarco es conmovedor, a pesar de lo que tienes, absolutamente conmovedor. Pero no es la generalidad, no es la generalidad, y sí creo en eso. Y lo otro, lo otro que me preguntas, lo del festival, yo creo que mientras Fanny Mickey estuvo viva, el Festival Iberoamericano fue un alimento impresionante para todos nosotros. Cuando uno hace giras por fuera o hace giras en Europa y uno dice, pues no, nosotros hemos visto a Peter Brook, hemos traído a Suzuki, a Bogart del City de Nueva York, tuvimos acá al Sankayuku, tuvimos grupos japoneses, el Teatro Arte de Moscú, donde empezó Stanislavski. O sea, es que han venido todos y en Europa dicen, pero ¿en dónde vio eso? En Bogotá, en Colombia. ¿Cómo así? ¿Por qué? Sí, por allá un rincón de Sudamérica, ¿cómo es posible que haya llegado toda esa gente? Sí, entonces fue un alimento impresionante. Por desgracia el festival se desgastó, la muerte de Fanny fue un golpe muy fuerte y ya quedó diluido en una cosa que es bastante controversial por toda su crisis económica y lo que sea. Esperamos recuperar ese festival, digamos, un gran festival para Colombia en 2024.
Entonces, ahí esperamos que eso vuelva, porque de verdad alimentó toda una generación y nos abrió la cabeza al mundo. En realidad a mí me abrió la cabeza el Festival de Manizales, que lo que yo vi en 1985 en el Festival de Manizales fue definitivo para que yo siguiera mi carrera. Eso sí es gracias a Octavio Arbeláez, que es además de mi generación, siempre hizo cosas muy jóvenes. Muchas gracias por la oportunidad que nos dan de estar con ustedes. ¿Cómo estamos de teatro nacional para el mundo? Porque yo siempre veo que está bien, lo extranjero es muy importante, pero lo nuestro es mucho más importante todavía. Entonces, ¿ustedes cómo están respecto al cine y al teatro frente al mundo? El mundo, ¿qué le gusta de ustedes? Sí, en este momento, digamos, en América Latina siempre giraba Argentina, reina, Brasil, reyes, Uruguay, Chile, pero Colombia casi no giraba la Candelaria y giraba el TEC de Cali. Pero de unos años para acá, yo creo que unos 15, 20 años, los grupos colombianos empezaron a girar y se abrieron campo. Entonces, anualmente hay grupos que giran muchísimo. Y me refiero a Europa y toda Iberoamérica. Y les gusta mucho porque tenemos un teatro muy particular, porque nosotros, como no tenemos un realismo como lo pueden tener los argentinos, no tenemos esta cosa, digamos, espectacular que tienen los brasileros. Tenemos unos mecanismos particulares de narrar, y sobre todo de narrar la violencia. Sí, es como cuando uno va afuera y dicen, ¿cómo se pueden reír de esto? ¿Cómo pueden hablar de esto de esta manera? Es que así somos. Aquí las tragedias producen risa. No. Hay un mecanismo que genera que haya humor alrededor de la barbarie, y eso se convierte como en un mecanismo de captación, o un mecanismo de análisis, o también un mecanismo de escape. Entonces, hay unas características muy particulares. Dice, ustedes actúan diferente. Nosotros tenemos unas formas particulares de actuación que nos representan, como hablan. Y ella dice, ay, tan bonito. Cuando uno va afuera siempre dicen, ay, tan bonito que hablan ustedes. Entonces le dicen, ay, diga amor, diga gonorrea. No, señora, yo soy del altiplano cundiboyacense, yo no soy del suroriente antioqueño. Del nororiente antioqueño, o sea, como dice el cómico, en ese caso, mi narcotraficante es José Gonzalo Rodríguez Gacha, no Pablo Escobar. A veces a uno le dicen, pero usted no habla como colombiano. Y el colombiano es el acento paisa. Entonces, por eso digo que nos tratan mejor aquí que a veces lo que nosotros, el bullying que les hacemos allá. No, aunque aquí también hacen bullying al su merced. Pero hay para responder en serio, cada vez hay más presencia, sobre todo de grupos jóvenes que están saliendo al exterior. No quiere decir que los que ya llevamos años no salgamos, seguimos saliendo, pero hay una gran atención sobre grupos emergentes, grupos que empiezan a poblar el mundo. Y en España se hacen giras constantes de grupos colombianos, en Argentina, que tiene tanto teatro, les gusta lo que hacemos. El Brasil ni se diga. Brasil siempre está atento. Ahorita vuelve otra vez la atención sobre América Latina, porque en la época de Bolsonaro tuvo una caída muy fuerte la relación con lo cultural, los festivales de teatro, las giras y los movimientos, pero ahora está moviéndose muy bien. Bueno, no, hermano. Muchas gracias. Hombre, Fabio, qué bueno tenerte, hermano, qué distinto, nos pegaste un sacudón en todo sentido, nos dijiste otras cosas, no hablas paisa para nada.
Veo que Gacha te ha influido, ¿no? Muy bien. Qué cosa tan berraca. Y nos dejaste inquietos, desasosegados un poco, contentos de conocerte. No, muchas gracias. La verdad que queríamos tenerte y sobre todo mi amigo, ¿dónde está? Andrés es el que estaba como insistiendo y bueno, te felicito Andrés, hermano, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, de verdad, muy emocionante.